La serie denominada CEO Outlook de KPMG ofrece un medio único para apreciar las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en curso y las perspectivas de recuperación económica en la nueva realidad. CEO Outlook 2021, nuestra principal encuesta anual, delinea las perspectivas para el futuro de 1.325 CEO globales provenientes de 11 mercados significativos, 355 CEO de Latinoamérica y 25 CEO de las principales empresas en Venezuela. Han transcurrido más de 2 años desde que inició la pandemia de COVID-19. Ante estas circunstancias, KPMG ha traído desde hace varios años la encuesta de KPMG CEO Outlook 2021. Y hemos hecho un capítulo para Venezuela, y lo hemos denominado A la Vanguardia, y priorizando a las personas orientadas a un propósito. Precisamente con el objetivo de poder medir la visión y las inquietudes que tienen los líderes empresariales en estos momentos tan complejos. Es una reconfiguración, lo podríamos decir de esa manera, mirando con optimismo el futuro, ¿no? En Venezuela. Soy Ramón Hostos, socio director de KPMG en Venezuela, y hoy me acompaña Andrés González Silen, presidente ejecutivo y cofundador de Asistency y Benemergencia. Bienvenido a este espacio de KPMG en Venezuela. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, Ramón. Buenos días a toda la audiencia y a KPMG en Venezuela por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes para compartir. Gracias, Andrés. Hoy hablaremos de esa visión del CEO venezolano, el panorama empresarial en Venezuela, cómo es la visión del CEO venezolano, y tener la visión de Andrés Simón nos va a ayudar a nutrir esta interesante conversación. Es un honor contar con tu visión y con las perspectivas de un CEO venezolano como Andrés Simón. En marzo del 2020, justo Venezuela entró en todo este tema, digamos, de la pandemia, y hubo un cambio dramático, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Ese cambio nos conllevó a reconfigurar y a repensar incluso nuestros modelos de negocio. Fueron procesos complejos de adaptación, principalmente para poder mantener nuestras operaciones en esa nueva realidad, como fue llamada. La situación evolucionó luego de que la ciencia ayudó y con las vacunas, y todo este proceso, digamos, lo empezamos a ver con una cara de optimismo, con una cara distinta desde el sector privado. Definitivamente el elemento importante en todo esto ha sido la confianza en que las empresas y el sector empresarial a nivel mundial están generando oportunidades y que vamos a continuar en esa expansión de sus negocios en todas las áreas de acción donde podamos. Andrés, en el estudio KPMG CEO Outlook 2021, capítulo Venezuela, 72% de los CEO consideran que tienen un nivel elevado de confianza en cuanto a las perspectivas de crecimiento de sus empresas. ¿Cómo ves tú la recuperación de crecimiento este año? Para este año en Venezuela nosotros definitivamente vemos y tenemos un nivel de confianza elevado con respecto a que nuestro sector y muchos otros van a continuar creciendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, y particularmente en nuestro país. Esto viene asociado a una mayor, yo creo que apertura desde el punto de vista de las oportunidades que existen y de las regulaciones, de las restricciones, para poder permitir que el entorno privado empresarial comience a generar mayor valor, no solamente en renta, sino mayor valor hacia la sociedad. Yo creo que esa apertura viene dada por una evolución de los cambios políticos que ha llevado a esto, pero también por la apertura de Venezuela un poco más hacia el mundo, ¿no? Entender que no podemos ser un país que esté eternamente digamos, ocupándonos del asunto político, sino también tenemos que ser un país que le genere valor a sus ciudadanos. Y yo creo que ha sido un shift de los últimos 2 años
en donde hemos podido sin duda ver cómo va creciendo y tenemos un buen nivel de confianza en que esta apertura continúe y que se pueda ir generando mayor espacio para hacer cada día más negocios en el país. Ciertamente, Andrés Simón, yo diría que es así, que hoy más que nunca el futuro de Venezuela está por reescribirse y dependerá definitivamente de nuestras acciones, de cómo estamos diseñando esa Venezuela que todos queremos, ¿no? El 40%, justamente alineado a lo que me acabas de comentar, el 40% de los CEO en Venezuela nos dijo en el estudio que evaluará la cultura y los valores de sus organizaciones. Y esto precisamente para poder contribuir con los objetivos y con el propósito de crecimiento, ¿no? Un propósito, como lo hemos definido, un propósito con ganancia en el triple impacto al que hiciste referencia anteriormente. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la importancia de liderar con propósito actualmente? Bueno, Ramón, tú sabes que yo soy un médico venezolano que ha comenzado hace ya 18 años que emprendí mi primera compañía, Benemergencia, y más recientemente, hace 2 años, comenzamos con Asistency. Y este hecho de ser médico, de estar enfocado no solamente en crecer un negocio, sino que desde el principio comenzamos con un propósito muy claro que era brindarle mejor y mayor acceso a las personas hacia los servicios de salud. Es decir, que nadie se quede sin tener un médico disponible. Y este propósito de acceso, este propósito que trasciende un poco las barreras de lo económico y va un poco más orientado hacia la razón de ser de tu vida, nos ha permitido a nosotros contribuir a tener un equipo de líderes dentro de nuestro, tenemos yo creo que casi 800 empleados entre las dos compañías, un equipo de líderes que han sido empapados y empoderados con ese propósito, es decir, nos han visto cómo nosotros vivimos la compañía desde esta razón de ser, y eso obviamente genera una motivación muy importante, más allá como te digo, de la motivación económica, genera una motivación que resulta, curiosamente, en que nuestros equipos se sientan muy empoderados por la razón de ser de la compañía. Y esto nos lleva a ver, y lo hemos visto objetivamente en los KPI, cómo nuestros equipos no solamente hoy en día miden y reportan KPI, sino que ya lo ves, lo que yo llamo la era, el post-KPI, es decir, están utilizando los KPIs como una herramienta para realmente entender si estamos llegando a la razón de ser de la compañía y no nada más como un tema de crecimiento o de mejora particular. Y esto, bueno, sin duda, nosotros este efecto lo hemos visto incrementarse cada vez más que incluimos a nuestros equipos dentro de este propósito y los hacemos parte de esta misma razón. Esto yo creo que es la mejor manera de liderar y de empoderar sobre todo a los equipos, porque yo creo que ya la época, para decirlo un poquito en contexto coloquial, del 15 y último, está pasando de moda. La gente, tú ves cada día más cuentos de personas que cambian de trabajo, no por una oferta económica más favorable, sino porque el estilo de la empresa, la razón de ser de la empresa, tiene más que ver con su razón de ser personal. Entonces, bueno, sí, yo creo que este número, espero que el año que viene sea el 75% de los CEO está más orientado hacia esto, y yo creo que esto hace de un país como el de nosotros un país especial, porque tiene muchas oportunidades para permitirle a las personas formar parte de estos proyectos. Definitivamente es así, es la imperiosa necesidad de abordar un nuevo contrato social. Además, lo estás alineando perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en su objetivo número 3, de salud y bienestar en tu equipo, en tu gente, pero también en la sociedad. Definitivamente parte de esto son esas lecciones que hemos aprendido con la pandemia y que requiere, como lo dijiste, esa colaboración y cooperación entre todos, porque al final lo que todos estamos buscando es que todos podamos ganar, ¿no? Y tener una mejor sociedad. Eso me lleva también, cuando hablamos de sostenibilidad, a la respuesta de los CEO venezolanos que nos dijeron en el estudio, 80% de ellos se ha enfocado en el componente social, es decir, en la agenda de un amplio espectro ambiental, social y de gobernanza. De hecho, 84% de los CEO
proyecta que logrará avances en sostenibilidad y en los asuntos de cambio climático. ¿Crees, Andrés, que podemos esperar que estas cifras, estos indicadores en Venezuela se mantengan o crezcan en los próximos años? Mira, yo esperaría por lo que se mantengan, ya que estamos en yo creo que unos números muy interesantes, y mantenerlos por encima del 80% va a ser importantísimo, porque realmente, bueno, con respecto al cambio climático, estamos en un mundo, un planeta en emergencia. Esto es algo que tiene que ver con la sostenibilidad realmente en el corto plazo de la especie, ¿no? Y esto, qué bueno que cada día más los países se están alineando más. Y por el otro lado, con el tema de sostenibilidad, yo creo que este mundo post-pandemia que está en donde la tecnología tiene un rol fundamental en el 360 de las empresas, ya no nada más en las áreas, digamos, de producción, sino hoy en día, lo vamos a hablar más adelante también, en las áreas de educación, nos va a permitir que las empresas puedan empezar a ver la sostenibilidad como algo más allá de sus stakeholders habituales, es decir, más allá de las comunidades que están cercanas. Cada vez vemos más empresas que utilizan la tecnología para incursionar en lo que yo llamo la intervención de lo público desde lo privado. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, venimos impulsando desde el 2019, desde antes de la pandemia, nuestros programas de telemedicina pública. Y la telemedicina de acceso público, básicamente, bueno, son programas un poco más allá que el alcance geográfico de la empresa, sino ya atender las necesidades de todos los habitantes del país, y eso es gracias a la tecnología, y sin duda alguna hoy en día, post pandemia, en donde tanta gente tuvo la necesidad, se hace mucho más evidente que esto tiene que continuar, así que estoy muy optimista al respecto y espero con ansia, sobre todo que nuestro país, siendo un país que ha contribuido, digamos sin querer, pero contribuido al fin a este tema, a este cambio climático por todo el tema de hidrocarburos de nuestra tierra, pueda también comenzar a liderar cada día más en estos esfuerzos de sostenibilidad para el tema del cambio climático. Definitivamente, Andrés, nosotros que somos creyentes precisamente en el libre mercado y que no necesariamente los gobiernos son los creadores de esa riqueza, ¿no? Tú has demostrado con innovación, como lo acabas de decir, de 2019 y con emprendimiento, además, podríamos decirlo de esa manera, lograr innovación, lograr incorporar tecnología en la telemedicina y atender tantas zonas tan vulnerables a distancia utilizando la tecnología. De verdad que eso lo estamos viendo, y esto nos lleva al otro punto, porque además es como en la misma Agenda 2030 a la que hicimos referencia anteriormente, trabajar con el fin de la pobreza, pero generando también trabajo decente y crecimiento económico. Eso me lleva a hablar de nuestra gente, del talento humano. Y durante la pandemia quedó demostrado que precisamente no se mide la productividad o el compromiso de nuestra gente por estar en una oficina o por estar en ese trabajo tan formal, sino al contrario, que la flexibilidad ayudó de alguna manera a lograr un mejor balance, pero también a tener espacios, ¿verdad?, de un clima organizacional mucho más productivo, en ese equilibrio de vida y de trabajo. Justo el 68% de los CEO venezolanos nos indicaron en la encuesta que se están enfocando en la salud mental y en el bienestar de sus equipos de trabajo como un factor fundamental. ¿Cuál es tu visión, Andrés, en este contexto de cómo está evolucionando el trabajo? ¿Cómo lo visualizas en el tiempo? Mira, este cambio en el que los lugares de trabajo se han ido más hacia lo virtual que lo presencial en estos últimos 2 años han sido muy interesantes para entender cuáles son justamente esos factores, cuáles son esas áreas en donde tenemos que enfocarnos más. El área de salud, digamos, de la salud humana, del bienestar, de cómo se siente ese ser humano que está trabajando contigo, ha sido un área de interés en donde se han desarrollado muchas oportunidades. Mi visión al respecto es que
2 años después, donde ya muchos trabajos han pasado de la virtualidad absoluta a el modelo híbrido, mi reflexión es que sí, a pesar de que lo virtual, fíjate, y Asistency, que es una empresa que nació el 13 de marzo del 2020, en plena pandemia, además que es una empresa multinacional, tenemos oficinas en muchos países, desde Manila, en las Filipinas, hasta Guatemala, y prácticamente hoy en día no todo el equipo de trabajo, que son 200 personas, se conoce. Y la realidad es que hoy estamos viendo cómo esa otra parte, esa parte de la interacción humana también es muy importante. Entonces yo creo que hoy en día yo estoy viendo con mucho interés ese desarrollo de apoyar a nuestros colaboradores en el modelo híbrido en la medida que se pueda, porque creo que es importantísimo no perder la interacción humana. La interacción humana te permite amalgamar muchos procesos, te permite una mejor comunicación versus, digamos, estar siempre frente a una computadora. Entonces, yo creo que también hay que invertir mucho en cómo le recordamos a nuestros equipos que los esfuerzos en continuar siendo humanos, en continuar buscando interacción y relaciones son muy importantes. Totalmente, Andrés Simón. Y parte de esa búsqueda que hoy estamos haciendo es esas reflexiones que siempre hacemos, ¿no? Cómo desde nuestros espacios lograr que las próximas generaciones puedan vivir mejor que las actuales generaciones. Pero bueno, se comienza sentando todas estas bases, sobre todo en educación, en formación, en capacitación. En la encuesta, el 56% de los CEO venezolanos nos dicen que el mejorar, desarrollar las habilidades digitales podrá garantizar que esos skills que van a tener, esa fuerza de trabajo del futuro, producirá, además de mejores resultados, de organizaciones de avanzada, organizaciones más exitosas. ¿Cómo ves tú esta estrategia? Sobre todo cuando lo hablábamos anteriormente, Beniasistencia está haciendo telemedicina desde 2019. Es decir, nada nuevo, ya había innovado. ¿Cómo ves entonces esa fuerza del trabajo del futuro? Total, mira, aquí yo creo que el valor de la educación es fundamental, tanto en Benemergencia como en Asistency. Hemos estado muy enfocados en esta materia, en educación, en permanecer continuamente abiertos a que nuestros equipos continúen desarrollándose y aprendiendo, no solamente en lo digital, sino también en cualquier otra área. En lo particular, nosotros hace como 3 años, también previo a la pandemia, habíamos creado la Universidad Corporativa en Benemergencia y más reciente lo hicimos en Asistency también, para recordarle a todos nuestros equipos lo importante que es la educación. Nosotros, imagínate tú, yo en mi caso personal soy médico, después hice una maestría en administración y nunca he parado de estudiar en términos de luego hacer programas educativos, ojo, no enfocados solamente en el tema de salud. O sea, el último que hice, mi último entrenamiento fue en sostenibilidad en la Universidad de Stanford y fue justamente buscando, cuáles skills podía yo aprender nuevos para mantener la visión de nuestras empresas orientada hacia los temas de sostenibilidad. Y eso es, eso no es ningún secreto. La educación es el fundamento, pilar fundamental de la sociedad, y en las empresas eso no debe ser distinto. Así que no solamente la educación está un poco más, estandarizada de la que yo estoy hablando, no, más estructurada. También creo que de una manera de aprender, y en Asistency, sobre todo en el área de tecnología, lo aplicamos es incentivar el intraemprendimiento. Es decir, es incentivar que las áreas se comuniquen y puedan aprender unas de otras para ver, justamente cuáles mejores soluciones salen de esas integraciones y esas interacciones entre las personas. Definitivamente, es como seguir reduciendo esas desigualdades y creando nuevas oportunidades. La referencia que acaba de hacer sobre la sostenibilidad, interesante, porque precisamente hoy en nuestras agendas deben estar los objetivos de sostenibilidad marcados o enumerados por las Naciones Unidas, y sobre todo trabajar en ese proceso de neutralidad de carbono o descarbonización. Andrés Simón, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este podcast hablando del estudio CEO Aulu 2021, capítulo Venezuela.
Ramón, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de KPMG y a todas las personas que nos escuchan, pues continuar trabajando para que nuestras organizaciones en este maravilloso país continúen el sendero hacia ser organizaciones de talla global. Escuchaste un podcast con Ramón Hostos, socio director de KPMG en Venezuela, y Andrés González Silem, presidente ejecutivo y cofundador de Asistencia y Benemergencia. Descarga el reporte CEO Oglog Capítulo Venezuela en kpmg.com/be y mantente atento al contenido disponible en las redes sociales a través de @kpmg-be.